Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Celis Valderrama. Soy el coordinador de investigación y difusión del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Infancia y Espacialidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Y hoy comenzamos un ciclo de conversaciones con distintas amigas y amigos de colectivos, centros de estudio y núcleos de investigación que tienen dentro de sus intenciones promover el agenciamiento de la niñez y de la adolescencia. Este ciclo lo hemos llamado Hazlo como niña, como niño, imagina el mundo que viene, conversatorios y conversaciones en torno a la infancia, espacialidad y a las prácticas científicas. Como centro de estudios, nos hemos propuesto como misión contribuir a la movilización de la agencia de niños y niñas y su relación con la producción del espacio en el contexto latinoamericano desde una perspectiva interdisciplinaria. Y a lo largo de nuestra existencia hemos comprobado con mucha alegría que no somos los únicos y las únicas en tener esta vocación. Lo anterior, más el momento en el que vive nuestro país y nuestro continente, nos motivó a promover este ciclo de conversaciones. Creemos que vivimos momentos en el que hay más preguntas que respuestas, y por lo tanto debemos generar esas preguntas. Los procesos emancipatorios en los diversos campos de la configuración humana que ocurren hoy en distintos lugares de América Latina desplazan los fundamentos sociales, políticos, culturales, subjetivos, sexuales y corporales. La impugnación a las administraciones políticas y económicas, sus múltiples sistemas de subordinaciones y exclusiones, implica también un cuestionamiento profundo a la cultura adultocéntrica, sus posicionamientos simbólicos, sus estrategias de poder, sus tramas de jerarquía y sometimientos que las han contenido de manera tradicional y las han resguardado tradicionalmente. Los modos de movilizar estos procesos emancipatorios no solo se han articulado en los campos de las relaciones de clase, del sexo-género, racializaciones o identidades, sino que también desde las edades. Son particularmente la niñez y la adolescencia quienes han desplazado el cerco. La niñez y la adolescencia son los que han provocado la articulación de discursos críticos y emancipatorios. Sin embargo, también hemos sido testigos de discursos y prácticas de resubordinación y criminalización de niños, niñas y adolescentes. Las gigantescas manifestaciones iniciadas en nuestro continente con un grupo importante de estudiantes secundarios, por ejemplo, son contemporáneas a gobiernos conservadores y una clase política más bien reaccionaria. En la actualidad hay cierto consenso que la participación democrática en la niñez y adolescencia es beneficiosa por distintos niveles. Sin embargo, ¿existen los mecanismos y dispositivos para promoverla? Es como si conviviéramos en contradicciones o ambigüedades espectrales. La niñez y la adolescencia se fortalecen con su repertorio y acciones políticas, pero se vacían al enfrentarse al entramado roñoso de las instituciones estatales. Mientras se busca su promoción, también se les quiere poner límites en su participación. Mientras promueven estallidos y cambios sociales, también se les quiere encerrar y coartar sus derechos. Es como si conviviéramos constantemente entre la valoración y el desprecio de la niñez y la adolescencia. Hazlo como niño o niña, imagina el mundo que viene, no busca encapsular propuestas desde temáticas preconcebidas o desde la concepción de estudios pendientes desde, sobre o con la niñez y la adolescencia. No tenemos respuesta para las preguntas que nos hemos enunciado, tampoco para las que surgirán, debido a que es difícil tenerlas ante fenómenos y problemáticas que están recién formulándose. Por lo mismo, es que hemos convocado a abrir las investigaciones con la niñez y la adolescencia a nuevos derroteros, incorporando miradas oblicuas e interdisciplinares, proponer diálogos entre la academia, las comunidades territoriales y los activismos. Este es un llamado a desafiar las prácticas científicas que han atomizado el estudio sobre las infancias. No es solo para pensar desde una disciplina en particular, sino para establecer vasos comunicantes ante el conocimiento parcelado y el pensar fronterizo. Sabemos que en la actualidad se están explorando nuevas formas de dialogar.
Se están desarrollando nuevos ejercicios interpretativos que proponen sensibilidades de otro orden, es decir, prácticas analíticas que revisarán y abrirán nuevos campos de saberes desde el estudio de la niñez y la adolescencia en el continente latinoamericano. Sin más preámbulos, quisiera dar la bienvenida y presentar a quien nos acompañará en este primer capítulo. Ignacio, por favor. Hola Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Encantado Ignacio, aquí. te quiero agradecer que nos acompañes hoy, esta noche para ti en Berlín, una tarde primaveral en Chile. Tenemos 4 horas de diferencia, ¿cierto? Ustedes allá son las 9, un poco más, 9:10, 9:07 de la noche. Así es. Bueno, primero que todo, agradecerte a vos, Nicolás, la invitación y por consiguiente la oportunidad para conversar un ratito aquí sobre estas cuestiones e inquietudes que, como decías hace unos instantes, tenemos en común y que ojalá, ¿no?, se vayan expandiendo estos puntos de intersección y encuentro que tiene la característica, pienso yo, ¿no?, para quienes estamos imbuidos en la labor de investigación, de ser iterativos. Para poder penetrar nuevos territorios, no hay que constantemente estar volviendo sobre las cuestiones centrales desde nuevos ángulos. Y eso siempre he creído yo a nivel personal, es posible con el intercambio, ¿no?, de otros pareceres. Gracias, Ignacio. Te voy a presentar formalmente, pero claro, este conversatorio tiene la característica que podamos interactuar de manera informal en distintos momentos, y voy a explicar cómo vamos a guiar la conversación para que podamos conversar sobre los proyectos que ustedes están llevando a cabo, también cómo se intersectan con los que nosotros en el centro también estamos movilizando, siempre con el mismo objetivo del agenciamiento de la niñez y la adolescencia. Ignacio Castillo es arquitecto, máster en gestión urbana y doctor en planificación urbana y regional, profesor e investigador asistente en el Instituto de Planificación Urbana de la Universidad Técnica de Berlín. Actualmente es parte del proyecto La Reconfiguración de los Espacios, en el proyecto de investigación denominado Espacios Educativos, el conocimiento espacial de niños y jóvenes en contexto de planificación y diseño. Esta investigación es dirigida por la profesora Ángela Million. Y además también Ignacio es coordinador científico del Centro de Métodos Espaciales y Sustentabilidad Urbana, también de la Universidad Técnica de Berlín. Esta conversación la dividiremos, o intentaremos dividir en 3 momentos, uno teórico, otro metodológico, y también, y para finalizar después, en un momento más bien político, y tendremos alrededor de 45 minutos a 1 hora de conversación, y posterior a eso, el público que nos escucha y que nos ve, a través de nuestras redes sociales, particularmente a través del Facebook, podrá hacer sus preguntas, tanto Ignacio, o preguntas que pueden haber surgido de la conversación que tenemos o que vamos a tener en este momento. Ignacio, leyendo, bueno, tus cualificaciones o tu trayectoria académica, ¿cómo uno puede trazar un camino desde la arquitectura y desde los estudios urbanos hacia el estudio con la infancia? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? Bueno, ha sido un camino rocoso y cuesta arriba, diría yo, porque, bueno, yo tuve una formación académica que, me diría yo, nunca llegó a rozar de una u otra manera la cuestión de la infancia, ¿no? O mucho menos algo más cercano al ejercicio del diseño, la planificación, como lo es la participación con niños y jóvenes. Esta cuestión vino básicamente, diría yo, durante la etapa final de mi formación de doctorado y ya más plenamente cuando empecé en la labor académica en la Universidad Técnica de Berlín. Existe el vínculo desde hace tiempos en diferentes latitudes, por lo que he ido constatando, ¿no?, a través de esta aventura.
Desde luego, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de cada contexto con sus particularidades, pero tal vez una forma o dos formas específicas, ¿no? de pensar este vínculo tiene que ver, por un lado, con lo que sería la educación de la arquitectura, eh, que se traduciría, ¿no? en cómo enseñar a niños y jóvenes sobre el quehacer arquitectónico, sobre la arquitectura. Y eso luego ahí se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Que va desde enseñarles sobre la historia de la arquitectura, enseñarles sobre el quehacer de la arquitectura, enseñarles sobre las historias, utilizando la arquitectura como un medio de los sitios donde ellos habitan, ¿no? Y por otro lado, que es un elemento que mencionaba también recién, está, y esto tiene un poco más de larga data, ¿no? La noción o el principio de hacer un proceso participativo que en buena medida debería ser sustantivo, ¿no? Porque la participación puede tomar muchas formas eh, con niños y jóvenes. Esto, desde luego, supone un reto porque no es común o no es frecuente en la formación de diseñadores para incluir no solo arquitectos, sino también arquitectos paisajistas, a diseñadores urbanos y de planificadores, el hecho de trabajar no solo con la ciudad en general, pero más aún con grupos específicos como serían niños y jóvenes, ¿no? Mm. Entonces, esas serían dos formas que yo sugeriría, ¿no? Para empezar a pensar este vínculo que de ahí en adelante, ¿no? Puede seguirse transformando y puede seguir mutando de diferentes maneras. Interesante lo que plantea, porque por lo general las disciplinas no se hacen cargo de las formas de enseñanza de las propias disciplinas. O sea, es casi como que la didáctica es al margen del desarrollo más bien disciplinar. Entonces, que ustedes hagan, o que por lo menos en tu caso, hacer ese ejercicio no solamente de un desarrollo disciplinar, sino también de cómo producir o cómo pensar la forma de enseñar, particularmente Ujú. estos grupos, lo hace, lo hace también, lo hace incluso más interdisciplinar que, que encauzarse en una sola forma de pensar la propia arquitectura o el diseño como tú lo estás planteando. Sí, bueno, a ese respecto podría sumar también el hecho de que aquí hacemos en el departamento donde yo trabajo, eh, el esfuerzo por exponer a nuestros estudiantes que vienen de diferentes carreras a la idea preliminar, ¿no? De, bueno, ¿qué supondría el ejercer el diseño, ¿no? La práctica del diseño de manera participativa con niños y con jóvenes. Y los exponemos a diferentes herramientas o mecanismos de análisis para que ellos se planteen como ejercicio académico, ¿no? Lo que ello podría suponer. Y claro, los mandamos al campo para que hagan un poco de observación participativa, que tomen el apunte para que complementen también su formación académica con instrumentos que generalmente tampoco, por lo general, como te decía, aquellos que estudian arquitectura o disciplinas vinculadas al diseño, el ejercicio del diseño, llegan a conocer, ¿no? Como eh, decían, ¿no? La participación en sitio, o qué sé yo, la nota de campo, que es algo muy ajeno para el diseñador promedio, pero como un intento de hacer converger también en las nuevas generaciones, ¿no? Inquietudes que también faciliten lo que acabas de decir, que es un gran reto, ¿no? Que es ese trabajo interdisciplinar. Más que multidisciplinar, siempre me gusta subrayar porque lo multidisciplinario puede ser nada más un asunto un tanto cosmético y superficial, ¿no? O sea, si tienes un grupo donde diferentes personas tienen diferentes formaciones, eso podría bastar, ¿no? Para cumplir el requisito de esa categoría. Pero el intercambio, ¿no? Y el tratar de balancear ciertos egos y también ciertas idiosincrasias no es sencillo, pero es absolutamente valiosa el esfuerzo, porque los resultados, sí te lo puedo decir ya con mayor propiedad, son fascinantes. O sea, te das cuenta de todo un mundo, ¿no? de posibilidades que cuando permaneces encasillado en tu disciplina y en tu área, jamás vas a poder llegar a conocer, ¿no? Sin duda.
Ignacio, en este proyecto de la reconfiguración, me gusta esa composición lingüística de poner el reconfiguración de los espacios. Sin duda ahí hay una lectura, o tal cual como tú lo has planteado, interdisciplinaria, pensando o sospechando el tema de que ya hay una refiguración. ¿Qué es lo que ustedes entienden por esa refiguración de los espacios? Sí, ¿Y qué disciplinas están en juego? ¿O con qué disciplinas ustedes están dialogando o entre ustedes dialogan para poder entender esta refiguración del espacio? esto para dar un poco de contexto es eh, es lo que se conoce como un centro colaborativo de investigación, que es una forma no de llamarle nada más a un proyecto de ciertos alcances, sobre todo en términos de tiempo, que son bastante comunes aquí en Alemania, de investigación, que en el caso nuestro estamos con otros 12, 13 equipos de investigación tratando de entender este fenómeno que menciona, ¿no? De la refiguración de los espacios. El proyecto, sí, a grandes rasgos, tiene una duración de 12 años, dividido en 3 etapas de 4. Para estándares alemanes eso es muy común, pero para el latinoamericano común y para mí todavía sigue siendo un poco impactante, ¿no? Pensar que son 12 años de labor investigativa, pero también a 2 años y un poco más de estar en este camino, me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta todos, que bueno, el intercambio multidisciplinar requiere de esos lapsos, ¿no? De esos términos. Hay disciplinas de todo tipo, diría yo, embarcados en esta industria colectiva, desde la geografía, pasando por la antropología, por la lingüística, muy dominada por la sociología, ya te explicaré en un momento por qué, y en menos representación cuantitativa, pero no por ello menos importante, estamos nosotros, ¿no? Como disciplinas que están más vinculadas hacia la práctica. Entonces, hay de arquitectura, de diseño urbano, de planificación urbana y de arquitectura del paisaje. Eh, la iniciativa sí tiene un marcado tinte sociológico porque en términos teóricos se basa o se apoya en la teoría de la figuración de Norbert Elias, que formulara él, ¿no? Como propuesta para entender el nuevo orden que se estaba gestando después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el mundo en general. Entonces, como una forma de, bueno, marcar una nueva pauta, tomando en cuenta que ha cambiado mucho las circunstancias desde entonces, dos sociólogos de larga data en el mundo germano parlante, que son Martina Low y Herbert Knoblau, se plantearon la posibilidad, ¿no? De retomar esta teoría que había quedado un tanto relegada y plantearla desde una mirada espacial o utilizando la noción de espacio para apuntalarla. Y para ello concibieron entonces un proyecto donde diferentes disciplinas pudieran confluir y entender en diferentes también, o a partir de diferentes preguntas empíricas, cómo se van refigurando, ¿no? Los espacios desde los años 70 hasta la actualidad. Más o menos ese es como el periodo que se abarca. Geográficamente hablando, bueno, hay de todas latitudes, desde el sudeste asiático hasta la África subsahariana, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, que particularmente en nuestro proyecto de investigación, que mencionabas hace un rato, ¿no? De los espacios educativos, es el que lo incorpora, ¿no? O lo trae a este esfuerzo multidisciplinario. De hecho, en nuestro equipo de investigación que está enfocado en este fenómeno de conocimiento espacial de niños y jóvenes en contextos de planificación y diseño, hay cierta multidisciplinaridad o estamos intentando más bien pasar de la multidisciplinaridad a la interdisciplinaridad. Más específicamente, para ir acotándonos un poco la referencia, en nuestra investigación el elemento conceptual central es el conocimiento espacial. Es muy amplio, ¿no? O sea, eso podría invitar a un mar eh, de interpretación infinito, pero nosotros estamos viendo, ¿no? Cómo desde la pregunta básica de cómo niños y jóvenes piensan el espacio, se puede articular o se articula en procesos o en contextos de planificación y de diseño. Y esto se conecta, ¿no? Con lo que comentaba hace unos instantes atrás,
bueno, ¿cómo hacemos que participen niños y jóvenes en procesos de diseño y de planificación de manera sustantiva? Esto, digamos, quiero también de una vez aclarar lo que ya existe, o sea, ya se da, pero hemos notado también como inquietud en el equipo de investigación que hay una cierta repetición en los instrumentos. ¿A qué me refiero con eso? El dibujo, el trabajar con la maqueta, ¿no? El modelo de 3D, que en sí no tiene nada de malo, ¿no? Sí ha mostrado ya tener como cierto límite para poder realmente entonces el aporte que dan los niños y jóvenes queda un poco limitado, ¿no? O realmente queda estancado para que luego, ¿no? El diseñador o el experto a cargo no solo, digamos, no vaya a descartar ciertas dimensiones de ese aporte, sino que más frecuentemente de lo que uno desearía, uno nota por el resultado final que no se logra esa incorporación realmente integral y sustantiva de lo que los niños y jóvenes tienen para darte. Entonces, eso nos ha llevado más concretamente a ir rastreando casos de estudios donde podamos ver que hay un interés y una iniciativa de expertos en diseño de incorporar a niños y jóvenes de otras maneras, ¿no? Utilizando otros mecanismos un tanto heterodoxos, pero con realmente resultados muy interesantes. Ahora, nada más como comentario final, nada de esto persigue una evaluación métrica cuantitativa, ¿no? Llegar a decir, bueno, a esta forma de participar niños y jóvenes le vamos a dar un 8 o le vamos a dar un 7 o es una buena o mala forma, sino simplemente entender, ¿no? Todas las complejidades que hay, los retos, cómo se resuelven y demás, porque eventualmente sí nos gustaría como esos representantes, entre comillas, de disciplinas más cercanas a la aplicación práctica, poder presentar algunas sugerencias o lineamientos, bueno, de cómo todo este fenómeno de la refiguración de los espacios, entendido por el conocimiento espacial de niños y jóvenes en contextos de diseño y planificación, podría llegar a impactar no solo el ejercicio de estas disciplinas, sino incluso su educación, que va de la mano con lo que te decía también, que intentamos acá con nuestros estudiantes irles despertando el interés, la inquietud de qué supondría ese reto. En ese trasfondo que tú nombrabas, ¿cierto? A Elías como parte de una matriz teórica del proyecto, de este proyecto que es el espacio educativo, el conocimiento espacial de niños y jóvenes en contexto de planificación y diseño. Me da la sensación que al tomar un autor como Elías, que como también tú planteas, se retomó hace muy poco, porque ha sido un tanto ingrato la academia con Elías por mucho tiempo. Hay una suerte de noción de una construcción más bien cultural de un espacio, por ejemplo, el espacio público. O sea, no un espacio público estático, es un espacio público que está en constante construcción. Eh, Tal vez no desde la visión de Elías, que con este proceso civilizatorio que siempre es un horizonte positivo, no sabemos si es que puede ser positivo, o sea, no quiero decir si es bueno o malo, sino que es un proceso de construcción y de movilización constante. ¿Cómo ahí, cómo ustedes desde esa matriz teórica y a este proyecto de espacio educativo eh, le dan este peso a niños y jóvenes en esta frase que ustedes hablan en contexto de planificación y diseño? ¿Cómo se insertan ahí los niños y jóvenes? Ustedes, y hay algo que a nosotros como centro nos preocupa mucho, que es investigación con niños y jóvenes, sobre niños y jóvenes o desde niños y jóvenes. Nosotros en el centro trabajamos con niños, investigamos con niños y jóvenes, o niñas y jóvenes también. ¿Ustedes cómo lo toman ese desafío investigativo en este proyecto? Bueno, antes de específicamente referirme a esto último que me preguntas, olvidé añadir un dato importante en cómo está estructurado este centro colaborativo de investigación, ¿no? En torno a a la idea, ¿no? de Elías de la figuración o la teoría de la figuración. Se formularon tres hipótesis que cubren toda la lógica, ¿no? O la matriz conceptual, inclusive hermenéutica,
a lo largo de 3 fenómenos específicos. Uno de ellos es la mediatización, ¿no? Que podría resumirse como, bueno, este proceso vertiginoso que hemos vivido, sobre todo en los últimos 10, 15 años, diría yo, apuntalado por las tecnologías de comunicación e información. Pero la mediatización, ya si te pones a investigar más a fondo, bueno, podría entenderse desde la invención de la escritura y sobre todo se me escapó el término, pero creo que me hago entender. Sí. Luego está la translocalización, que está enlazada a la mediatización, sobre todo por el eje tecnológico, bueno, que es la posibilidad de unir locaciones geográficamente distantes, ¿no? A través de medios o tecnologías como la que estamos utilizando en este momento. Finalmente, y como la tercera pata del banco, está la policontextualización, que es la capacidad para hacer confluir en un mismo espacio, en unas ciertas coordenadas espaciales, diferentes contextos. Eso estoy resumiendo, ¿no? O estoy sobresimplificando para simplemente, digamos, dejar un poco claro cuál es esa matriz sobre la cual, a partir de la teoría de Elías, se montó esta idea o este proyecto de investigación. Entonces, nosotros, ya viendo el fenómeno del conocimiento espacial de niños y jóvenes, enmarcado en estos contextos de planificación y diseño, bueno, tenemos que responder a estas tres grandes preguntas o estas tres grandes hipótesis. Si nos hemos dado cuenta hasta el momento, ¿no? Que, bueno, lo que es la translocalización y la mediatización son fundamentales. Esto ya para ir profundizando más en lo que estamos haciendo, se ha visto más que todo en uno de los dos ejes metodológicos que tenemos. Uno de ellos es lo que se conoce como el metaestudio cualitativo, que en la literatura también puedes encontrarlo como la metaetnografía, el metaanálisis interpretativo. Tiene diferentes variaciones, pero básicamente no comprende la tarea de localizar a través de ciertos criterios que estableces, literatura existente, todas referidas a algún caso de estudio, para extraer los datos de los resultados y llevarlos a un nuevo o a un nivel distinto de interpretación o de metainterpretación. Esto en el tanto que se responde a una pregunta de investigación diferente. Y nosotros lo que estamos tratando de entender a través de este metaestudio cualitativo es, bueno, cuál ha sido la evolución del conocimiento espacial de niños y jóvenes desde los años 70, como te decía, hasta la fecha. Ha sido una labor bastante desgastante, pero también muy retributiva porque nos ha permitido, ¿no?, ir entendiendo, porque estamos incluyendo estudios de todas las latitudes, ¿no? Bueno, cómo se aborda la cuestión de la infancia y los jóvenes desde diferentes miradas disciplinares, donde lo espacial ahí está, pero no es abordado directamente. Entonces, es muy interesante y también muy fascinante también cómo colegas investigadores están lidiando con cuestiones espaciales de una manera un tanto inconsciente, diría yo, ¿no? En términos teóricos, sería muy provechoso si uno tiene la oportunidad de contactar a los autores de los estudios y lograr un intercambio, pero ello es muy difícil porque estamos incluyendo obra publicada incluso en los años 70 y anteriores, sobre todo para la literatura en alemán. Entonces muchos de los autores ya no están con nosotros. Y lo otro es que, bueno, en total son casi 65, 70 estudios. Entonces también eso atrasaría mucho el proceso, ¿no?, de recopilación de los datos y su posterior publicación. El otro eje que se acerca más a la parte de procesos de participación o de contextos de participación, de diseño y planificación, es la herramienta de investigación por caso de estudio, que es lo que nos ha llevado a Latinoamérica. Esto ha comprendido específicamente dos proyectos donde se ha estado modificando el espacio público en Lima y en Bogotá. En el caso específico de Lima, se trata de, como te comentaba también con anterioridad, un proyecto donde una oficina de arquitectura utiliza un método poco común para provocar, diría yo, a los niños y las niñas que habitan cerca del espacio público que se va a intervenir e ir entendiendo
simplemente a partir de ver cómo interactúan los niños y las niñas con los elementos materiales que se van poniendo, no de manera cerosa, porque eso tiene una intención, ¿no? Para ir ¿Podría alimentando. explicar, podría explicar bien cómo ellos lo están haciendo? ¿Qué método Claro, están utilizando para hacer esa consulta, tanto en Bogotá como en Lima? el equipo de diseño en Lima, ¿no? Con el que estamos analizando los proyectos, ellos utilizan lo que denominan el proyecto Semilla, Ya. que es poner unos postes de madera pintados con colores llamativos en algunas áreas donde está el espacio que ya, bueno, ellos saben se puede intervenir. Entonces esperan que los niños lleguen e intuitivamente empiecen a actuar con esos elementos y van tomando nota, luego se van ganando la confianza de los chicos y empiezan a conversar con ellos y de ahí en adelante van ampliando, ¿no?, el espectro de participación que ellos tienen. Ahora, es muy interesante porque esto es solamente, digamos, el inicio. Como todo proyecto que tal vez por asuntos de cómo canalizar los recursos, hay intereses también que están tensados, ¿no? Que empiezan a influir y demás. Sí nos hemos dado cuenta que los niños, sobre todo los niños, ¿no? En edades entre los 6 y los 10 años, tienen una capacidad de ir más rápido que la velocidad a la que puedes irle siguiendo el paso, ¿no? Entonces, en entrevistas e intercambios que hemos tenido con los arquitectos y el equipo de diseñadores, es constante. No voy a decir que la queja, pero sí la observación en que es difícil porque los niños de repente te cambian los planes de un momento a otro. Entonces ahí entra en cuestión, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto puedo yo ceder o hasta qué punto se podría pensar que se puede diseñar al gusto de todos los niños? Y claro, eso no es posible. Pero creo que de alguna manera, sin darse cuenta, ¿no? Lo que ellos han ido expresándonos es que si bien supone mayores dificultades, los resultados que se van obteniendo son muchísimo más satisfactorios en la medida en que, bueno, lejos de ser un diseño prescriptivo o una tarea prescriptiva donde tratas de, en primer plano, decir cómo se va a intervenir en ese espacio público y luego materializarse, abre la posibilidad de ir viendo poco a poco, bueno, qué necesidades y qué adaptaciones hay que hacer. Ahora, el espacio público para nosotros, de manera conceptual, ¿no? Supone un espacio de aprendizaje no formal. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, nosotros nos hemos enfocado en entender sobre todo la forma en que performativamente los niños y los jóvenes articulan lo que ellos saben sobre ese espacio, simplemente con la interacción con los elementos materiales que lo componen. Esto porque si comparas, por ejemplo, el ejercicio del dibujo o con el ejercicio del modelaje, como te decía hace un rato, ¿no? O inclusive la entrevista, que también tiene una riqueza, no lo voy a negar, a la hora de entender, bueno, cómo es que ellos piensan y ven ese espacio, a veces solo te sirve más poner buena atención, ¿no? A cómo están actuando, ¿no? A esa agencia que es fascinante que ellos tienen. Claro, hay elementos, no lo voy a negar, que en un momento te tienen que poner cierto acotamiento a la labor. Uno de ellos, que sería central, es la seguridad. O sea, en alguna medida tienes que asegurarte que no vaya a quedar algo, ¿no?, que expone la integridad física de los chicos. Claro. Pero bueno, eso es parte también de ese desafío que tiene el repensar el ejercicio del diseño si piensas en el espacio público como ese proceso infinito, ¿no?, inacabado de aprendizaje, que es inclusive bidireccional. No es solo el hecho de que, bueno, vamos a aprender de lo que ellos saben, sino que nosotros vamos a enseñar, pero también ellos nos enseñan de vuelta. ¿Y ellos cómo han sistematizado esa información entregada por niños y niñas en ese proyecto? Sí, ellos recogen, bueno, tienen un registro fotográfico muy extenso. También van recabando intercambios orales, ¿no? Con algunas notas sobre qué dicen los niños. Pero sobre todo también es un hacer en conjunto. Ya. O sea, es decir, cuando está el grupo de constructores en sitio haciendo cosas, a los niños se les invita. Entonces, qué sé yo, desde detalles donde se va a chorar una superficie, los chicos pueden con piezas de mosaico hacer su decoración y eso queda allí. Entonces, eso también, bueno, genera un vínculo. Porque si bien es cierto, ¿no?, antropológicamente hablando, es muy difícil poder entender, bueno, cómo es que la gente desarrolla una identidad con un espacio o un lugar específico, ¿no?
bueno, yo creo que en la medida en que te sientes que puedes de manera directa influir, ¿no?, en su configuración material, bueno, eso va, pienso yo, en una u otra medida, ¿no?, a ayudar a que ese proceso de identidad y de conexión se vaya gestando. La vida está llena de avatares, ¿no? No podemos asegurar que nadie puede mover de allí en su vida adulta y demás, pero sí creo que es satisfactorio para los chicos el entender que a esa corta edad ellos tienen ese poder de transformación. Esta unidad o este grupo que tú me Ujú. estás hablando en Lima, o sea, tienen una incidencia efectiva en el espacio, o sea, tienen acuerdos con, no sé, me imagino, con municipalidades, con qué instituciones son las que están Sí, acá congregadas para poder que los niños y las niñas puedan incidir en la práctica en el espacio público. sí. Bueno, uno de los arquitectos con el cual hemos tenido más cercana comunicación e intercambios se llama Javier Veracruz. Y bueno, él dentro de lo que nos ha podido dar a entender es que cuando te interesan ese tipo de proyectos, tienes que verlo como algo paralelo a tu vida profesional. O sea, es decir, toda esta labor él hace porque él tiene genuino interés y porque cree, ¿no?, que es importante. Y bueno, ha desarrollado una capacidad increíble para asociarse con fundaciones o con organizaciones no gubernamentales que están, digamos, ocupadas con el tema de la infancia en Perú y en Lima en específico, y que han visto, ¿no?, en la propuesta de él una posibilidad por no solo mejorar las condiciones materiales de lo que sería, ¿no?, la periferia marginal, ¿no?, en Lima, que es un fenómeno, ¿no?, que se reproduce en toda Latinoamérica, pero que atiende también a una población en específico como son los niños y jóvenes. Ahora, hay una suerte de máxima en la práctica del diseño y de la planificación, que es que toda decisión planificada tiene consecuencias inesperadas. Esto puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Pero yo diría que en este caso específico, lo que él ha descubierto, tal vez sin estar 100% consciente de ello, es una forma, ¿no?, de abrir toda esta caja de Pandora, pero donde se podría asumir en buena medida a priori que el resultado, las consecuencias que eso va a traer van a tener un tinte muy positivo. Claro, es una tarea iterativa, o sea, ellos por un motivo, ¿no?, como toda persona o como todo profesional que se haya involucrado en lo que supone estar inmerso en un proceso, ¿no?, de construcción, hay que tener un cierto orden, hay que seguir ciertos plazos y demás, pero aún así ellos se han dado la posibilidad, ¿no?, o la chance de experimentar un poco con el irrespeto a esas normas, ¿no?, tan implantadas para poder descubrir nuevas alternativas. Y la verdad es que los resultados son, ya esto no lo digo como investigador, sino realmente como ser humano, diría yo, de realmente elogiables porque no todos los días te topas con la posibilidad de ver a profesionales que estén tan enganchados y comprometidos con darle un espacio, ¿no?, a niños que realmente no lo tienen. Porque la vivencia de la niñez en Perú y en Lima, ¿no?, tiene sus cualidades, y cuando te pones a pensar que por un lado el trabajo infantil sigue siendo un fenómeno muy recurrente, bueno, que haya esto por otro lado, por lo menos da una luz de esperanza de que hay posibilidades para un cambio en el mediano o en el largo plazo incluso. Bien. Bueno, estamos conversando con Ignacio Castillo, es profesor e investigador asistente del Instituto de Planificación Urbana de la Universidad Técnica de Berlín. Parte del proyecto que llevan ahí en la Universidad Técnica de Berlín es, se llama Espacio Educativo, el conocimiento espacial de niños y jóvenes en contexto de planificación y diseño. Hoy es nuestro primer capítulo de este ciclo de conversatorio Hazlo como niño, como niña, imagina el mundo que viene. Y bueno, invitamos también a las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través del Facebook del centro, que puedan ir dejando sus preguntas, algunos comentarios para poder hacérselas a Ignacio, o si quisieran también intervenir con algún comentario. Eso quería preguntarte, Ignacio, porque dentro de este proyecto ya,
has nombrado, bueno, desarrollaste lo que hacen en Lima, lo que hacen en Perú, nombraste también lo que en Bogotá. Eh, Uno podría, independiente, o sea, tomando en cuenta las experiencias de los niños y las niñas en contextos continentales particulares, como por ejemplo Latinoamérica y Europa. Tú acabas de dar un ejemplo para el caso peruano, pero que uno lo podría extender para el caso latinoamericano por completo, que es el trabajo infantil. Eh, con esas experiencias, uno podría encontrar ciertos patrones o ciertas cosas que son similares o que se parecen en la infancia participando en este tipo de proyectos de planificación del espacio público, tanto en Europa como en América Latina? Sí, bueno, previo a eso hay un punto que olvidé abordar, que creo que es importante que lo haga con respecto a tu pregunta anterior sobre, bueno, si nosotros comprendemos la investigación, si es sobre niños y jóvenes o con niños y jóvenes, a partir de niños y jóvenes. No sé, bien podría reducirse la pregunta, no, a una nimiedad etimológica, pero por mucho que no lo es. Em, Hay ciertas implicaciones. Una es que como tenemos que adecuarnos y seguir ciertos lineamientos preestablecidos, lo cual nunca es sencillo, em, yo diría, ¿no?, que parte de lo que estamos haciendo en este proyecto de investigación se entendería más sobre, o se entendería mejor como investigación sobre niños y jóvenes. Pero en la parte metodológica y sobre todo en el caso de estudio, como te mencionaba ahora en el caso específico de Lima, estamos tratando de acercarnos lo más posible, ¿no?, a que sea una investigación en conjunto. Ahora, esto es muy relativo y yo sí lo matizaría porque no, nunca fue parte específica, ¿no?, al menos cuando se montó el borrador para el proyecto y demás, el hacerlo así. Para la etapa que viene, que eventualmente nos podría llevar a Santiago, ojalá, si todo sale bien, sí estamos pensando en una aproximación metodológica que se entienda más como, bueno, esto es investigación de la mano, ¿no?, junto con niños y jóvenes. Pero sobre esta cuestión podemos volver en unos minutos, pero no quería dejar de mencionarlo. Eh, Sobre, bueno, siempre hay una complejidad inherente en pensar diferentes casos de estudio que están acotados por diferentes realidades no contextuales. Bien podría pensarse, no, bueno, en Latinoamérica es todo igual. Bueno, eso es un error, sobre todo eurocentrista, fatal, no, pero que sigue reproduciéndose mucho más frecuentemente de lo que uno se imaginaría. Y esto lo sabemos bien porque, bueno, lo que hemos descubierto en Lima se asemeja en algunas cosas, pero se diferencia más a lo que hemos descubierto en Bogotá y, desde luego, lo que hemos estado recabando en la ciudad de Hannover, aquí en Alemania, que es el tercer caso de estudio que estamos incluyendo en esta primera fase del proyecto. Brevemente, ¿no?, en el caso de Bogotá sí es bastante singular porque se trata de un proyecto donde familias desplazadas por eh, el conflicto guerrillero fueron ubicadas en un proyecto ambicioso, pienso yo, ¿no?, o diría yo, de vivienda eh, en un punto de Bogotá. Ahorita no recuerdo exactamente porque es una ciudad muy grande, pero bueno, eso ya te da una noción de que los niños y jóvenes que viven allí tienen una condición bien, bien particular, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, para el caso de Hannover, que son chicos que acuden a una escuela que se llama aquí Waldorf, donde el método pedagógico didáctico es también un tanto distinto, un poco más libre y demás. Eh, ¿Cómo empezamos a tratar de tejernos estos vínculos interoceánicos, pero también intercontinentales? Es un poco, ¿no?, cómo apuntalamos la aproximación metodológica. Para ello estamos usando una herramienta que se llama el mapeo narrativo, que no es más que pedirles a los chicos que, conforme un pedazo de papel, vayan haciendo no un mapa en el sentido clásico cartográfico, no, sino un dibujo donde ellos van representando los espacios de su vida diaria, pero también otros que no sean tan frecuentemente visitados, pero que tienen un valor simbólico o un peso simbólico importante, y que te vayan contando sobre ello. Entonces, bueno, ahí vas tomando nota, vas siguiendo. Entonces, eso te va permitiendo, como te decía hace un rato, bueno, entender las disparidades, porque también a todo esto, ¿no?, el criterio que utilizamos a veces para lo del caso de estudio tiende más hacia el contraste más drástico, ¿no?
Pero bueno, te das cuenta que el espacio simbólico, pero material del hogar, o lo que denominamos el hogar, sigue siendo algo central, ¿no? Para chicos y jóvenes, más allá de cualquier latitud en la que se encuentren. Las diferencias empiezan a estribar en cómo ellos, a la hora de hablarte, te definen ese espacio del hogar. Entonces, por ponerte un ejemplo, los chicos en el caso de Bogotá emplazaban el hogar en su pueblo de origen, desde luego. No se sienten bogotanos o no se sienten en casa allí donde ahorita están viviendo, por más de que algunos llevaban ya hasta 5 o 6 años allí. En el caso de los chicos en Lima, había una fuerte identidad con el lugar donde vivían, su barrio. O sea, ellos hablaban de su casa, de su hogar, no solo en el término de lo que materialmente tenemos todos en la cabeza de la casa, sino del barrio o de la comunidad a la que pertenece. Y eso también atravesado de manera muy interesante por un vector religioso. O sea, es decir, había un eco sobre actividades o prácticas religiosas y también el elemento no indígena. Y esto se dio en un sitio que se llama San Cristóbal del Rímac, que tiene la particularidad de ser el último bastión de resistencia de los incas a la ocupación española. Entonces eso, bueno, fue un elemento que salió, ¿no? Dentro de esas conversaciones que yo no me esperaba, pero que te da cuenta, ¿no? De que, bueno, si tienes este eje común, luego las singularidades los vas separando, pero te sirven como elementos para ir montando este entramaje que queremos, por todos los motivos, ¿no? Del mundo, que vaya más allá de qué sé yo, la comparación típica de que, bueno, mientras en el caso A se dio esto, en el caso B sucede esto, en el caso C sucede esto otro, que al final del día no te aporta muchísimo, no a la discusión o al debate, sino entender, bueno, estas singularidades que están montadas sobre disparidades al mismo tiempo te invitan a repensar, bueno, todo esto que está pasando con las espacialidades de niños y jóvenes tiene que ser entendido desde otras ópticas y ojalá multidisciplinarias, interdisciplinarias, porque ahí radica mucho también del puente que hay que construir si todo esto al final quieres que tenga alguna incidencia en la práctica, ¿no? Del diseño y de la planificación. Para el caso alemán, ¿cuáles han sido esas expresiones de los niños y las niñas hacia ese mapeo narrativo? Bueno, yo diría que en general, no solo aquí en el caso de los chicos en Hannover, sino también en Lima, en Bogotá, hay una respuesta muy positiva porque hay una curiosidad. O sea, es decir, los chicos se interesan porque, no sé, por el motivo que sea, no llegue alguien y les haga ese tipo de preguntas. Claro, necesitas, y esto sí es importante también mencionarlo, una articulación con el maestro, ¿no? Los profesores a cargo, porque, bueno, también investigar de cerca con niños y jóvenes tiene ciertas implicaciones éticas que hay que tomar muy en cuenta y que hay que respetar, ¿no? Eh, Creo que también en el caso de los chicos aquí en Hannover ha sido interesante la cuestión de ellos mismos verse en la posición de narrar lo que hacen. Creo que eso es algo a lo que nunca se habían expuesto y les ha parecido, ¿no? Como un elemento motivador, pienso yo, el hecho de que, bueno, cuento sobre lo que hago, etcétera y demás. E incluso creo que conforme va desarrollándose el intercambio con los chicos, hay una confianza para que te hablen y te cuenten cosas con las cuales tal vez no contabas desde un principio, que bueno, es parte también integral, ¿no? Del ejercicio de investigación. Y tal vez como singularidades, qué sé yo, creo que hace unos 20 años o un poco más, para un chico entre los 15 y los 16 años, decir que sus padres estaban divorciados suponía una especie de tabú y ya hoy por hoy no es un asunto que está sobrepasado. Entonces, chicos y chicas te hablaban de que ellos tenían dos casas, ¿no? Dos hogares. Entonces, claro, se referían no solo a donde vive el papá, sino a la familia de papá, a la familia de mamá. Y a veces pasaba que el papá no vive en Alemania, sino que vive en Canadá. Entonces el mapa, entre comillas, ¿no? Se expandía vertiginosamente. Y entonces eso también te da cuenta, ¿no? De un fenómeno que ha ido, digamos, perdiendo cierto estigma y que ahora forma parte natural, ¿no? De la identidad de los chicos sin ningún problema. Esto, digamos, podría suponer o podría llevar a preguntas, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana? O lo que ya está pasando, ¿no? Al menos aquí en Alemania es muy común que parejas del mismo sexo puedan hacer su familia sin ningún problema, ¿no?
Entonces, ¿cómo se entiende también esta idea del hogar, ¿no? Y de la casa o el núcleo dentro de una identidad que luego tiene esa expresión espacial? Si hay todavía alguna reserva o no. Pero bueno, eso es parte de las cosas que estamos ahí acumulando para futuras inquietudes. Ignacio, una pregunta que son de las que promueven también el conversatorio que estamos comenzando hoy. En el contexto actual de crisis sanitaria, tanto en Europa, recién lo hablábamos antes de comenzar, hay un rebrote bastante complejo, feroz, diría yo, del COVID. En América Latina estamos también en un proceso de problema sanitario bastante grave. ¿Cómo ustedes han podido llevar adelante la investigación? ¿Han tenido que hacer algún tipo de modificaciones a nivel metodológico? ¿Cuáles son las dificultades que han podido tener o han tenido que suspender cosas? ¿Cómo han solucionado o han tenido que convivir con el contexto actual? Sí, bueno, yo creo que como en toda parte del mundo en este momento, ¿no? El virus nos tiene de rodillas, lo queramos o no aceptar. Pero bueno, más concretamente, sí hubo que hacer una modificación radical, diría yo, de lo que era el calendario de trabajo y la metodología, porque tenemos la movilidad reducida. En este momento no nos es posible, por ejemplo, viajar a Latinoamérica, no solo por lo que supone ahora el tráfico aéreo, sino que también habría que, de alguna manera, un tanto excepcional, poder justificar ante la universidad el hecho de que se va a hacer el viaje de investigación, dadas las circunstancias, ¿no? Entonces, eso llevó a tener que a tomar ciertas decisiones que son dolorosas, como suspender de manera indefinida, ¿no? El trabajo de caso de estudio, y eso no solo en Lima y en Bogotá, sino también en Hannover, porque el movimiento aquí interno en Alemania se ha reducido también bastante en las últimas semanas y en los últimos meses también. Em, Otro elemento, bueno, es que de alguna manera en los tiempos de crisis, como se dice, hay quienes lloran y hay otros que venden pañuelos, ¿no? Entonces, tomando eso como lección, bueno, nos planteamos a nivel interno del equipo cómo podemos, dadas las circunstancias, ¿no? O dada este reto tan inesperado, bueno, sacar provecho. Entonces, lo que nos ha permitido, sin duda alguna, en el caso de nosotros particularmente, es darle muchísimo más espacio y muchísimo más labor al metaestudio cualitativo. Entonces, eso nos permitió entonces tal vez penetrar y profundizar en ciertas cuestiones que tal vez no lo hubiéramos hecho si el calendario de trabajo se hubiera mantenido tal cual la pandemia no nos hubiera dado. Creo que es un asunto casual, si me preguntas, porque no estaba pensado, ¿no? De alguna manera que como el trabajo se puede hacer desde casa o se puede hacer bajo una condición de movilidad muy reducida, ¿no? Porque los insumos ya estaban listos, entonces puedes abordar más. No obstante, el intercambio cara a cara es irreemplazable, ¿no? O sea, hemos perdido la dimensión análoga, por llamarlo de algún modo, del trabajo en equipo, y para la multi-interdisciplinaridad eso también es central, ¿no? Y eso lo hemos resentido. O sea, eso es un elemento también que yo resaltaría como tal vez de los más complicados y a los cuales no hemos podido encontrarle una respuesta porque por más herramientas tecnológicas, ya sea el Zoom o hay otras, ¿no? Donde puedes hacer como con pizarrones, con una suerte de papelitos, ¿no? Apuntar ideas. No hay nada, ¿no? Como el estar alrededor de una mesa y con pliegos de papel, tomar apuntes, hacer intercambios de opiniones y demás. Los otros equipos que están involucrados, ¿no? En este centro colaborativo, también lo sabemos porque todo eso también ha llevado a que, bueno, a cómo se ejecuta el presupuesto que hay, tiene que ser modificado, ¿no? Hubo que presentar una memoria, ¿no? De los retos, de los obstáculos y demás. Y es muy recurrente también el hecho de que cuando estás acostumbrado a un cierto espacio de trabajo e investigación, el hecho de tener que hacerlo en otro espacio, sobre todo cuando es el espacio íntimo del hogar, pero no todos tenemos la capacidad
para adaptarnos tan sencillamente, ¿no? Entonces, eso ha retrasado también los otros equipos en sus labores y por ende, ¿no? El ritmo de trabajo de todo el centro en general. Ahora bien, ante esto había que hacer también planteamientos para la siguiente fase, ¿no? Y entender, bueno, que la pandemia no va a durar para siempre, pero puede que algo similar pueda suceder en un futuro cercano. Entonces, ahora más que nunca, ¿no? Hay que tratar de prever lo impredecible, por más paradójico que eso suene, para que la investigación no tenga que sufrir tan drásticamente, ¿no? O ser transformada tan drásticamente como tuvo que ser en esta primera fase. Ahora bien, no hemos llegado a una conclusión específica en cómo realmente podría mantenerse fluido la labor de investigación cuando no puedes salir al campo y no puedes interactuar con los niños y los jóvenes. Eso sí, creo que es una pregunta, ¿no? Que en la medida en que más voces se incorporen sería muy productivo porque es cierto, algunos niños tienen acceso a tecnología o jóvenes tienen acceso a tecnología, pero no es lo mismo. Mm. No puedes ver cómo gesticula. Y como te decía en el caso de estudio en Lima, ¿no? Si nuestro interés al final de todo radica en cómo ellos utilizan el espacio público, si ellos no pueden utilizarlo, entonces se pierde, ¿no? la esencia misma del objeto de interés de investigación. Entonces sí, eso en lo concerniente específicamente a lo que ha sido nuestro ecosistema de investigación o de trabajo de investigación. Lo otro que sí me gustaría comentarte es que desde un principio aquí en la pandemia sí nos empezó a quedar muy claro que los niños y los jóvenes estaban siendo afectados de una manera que se estaba subestimando, ¿no? Y realmente se estaba sintiendo la profundidad del impacto que estaba teniendo y creo que todavía lo sigue teniendo. Yo me atrevería a decir que no es en absoluto gratuito, que mucho del desajuste, entre comillas, que empezó a darse con ciertas restricciones, sobre todo de no aglomerarse, que sean fiestas hechas por adolescentes, te da a entender, ¿no? Que ellos estaban ya hartos, ¿no? Y que necesitaban realmente retomar su socialización. Que esta idea equivocada de que no, se hablan ahora por el chat o por lo que sea, realmente eso no basta. O sea, como te decía, al final de cuentas la interacción cara a cara es irreemplazable. Y lo otro es que... Y, Ujú, con el último ejemplo, además, también, por lo menos en el caso chileno, ujú, una sensación que también latinoamericano, se construyó una suerte de inmunidad higiénica con los jóvenes y los niños, o sea, que los jóvenes no se enfermaban, los niños no se enfermaban, y lo que se enfermaban eran los adultos. Entonces, además también, nosotros en Chile hemos tenido el caso de niños y niñas que han fallecido por el COVID. Entonces, se construye también una figura de los jóvenes como inmunes a un virus y que en definitiva también los pone en riesgo a través de ese tipo de prácticas, por ejemplo. sí, no, completamente de acuerdo. Se creó un mito, por llamarlo de algún modo, que ha prevalecido incluso, diría yo, y es cierto, tal vez porque el virus no golpeó en la parte ya de salubridad pública de manera violenta, ¿no? A los niños que son tan vulnerables. Bueno, esto también determinó mucho la postura que como colectivos sociales hemos tomado, ¿no? Ante la pandemia. Yo creo que nadie se debería a poner en tela de duda que si esto realmente estuviera siendo un caso severo de mortalidad en niños y niñas, que mucho de lo que se ha hecho no se hubiera hecho como se hizo. Claro. Eh, pero el otro elemento que no quería dejar de mencionar es que me resultó y me sigue resultando muy curioso por incomprensible que en algún momento, ¿no? Se mantuvo una correlación, casi que como una relación de causalidad entre, bueno, aglomeración y disparo en el número de infecciones. Pero gradualmente se fue permitiendo que, no sé, eh, por poner cualquier ejemplo, partidos de fútbol pudieran retomarse, que actividades, ¿no? De recreación de vida nocturna pudieran retomarse, pero las escuelas y los jardines infantiles permanecían cerrados. Entonces, había ahí, ¿no? Algo inexplicable en cuál era la lógica, ¿no? Detrás de las autoridades a cargo en mantener casi que obtusamente
esta suerte de excepción sin mayor asidero en que las escuelas y los jardines no podían reabrirse, pero las otras instancias sí, ¿no? Pero bueno, parece ser que ahora, al menos aquí en el caso de Alemania y más específicamente de Berlín, sí se ha entendido mejor y ahora, qué sé yo, cualquier actividad al aire libre que involucre niños menores de 12 años está permitida. O sea, dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Las escuelas han permanecido abiertas, los jardines infantiles también. Entonces eso pareciera, ¿no? Acusar que, bueno, dentro de la curva de aprendizaje que también ha supuesto los últimos meses, las autoridades han tenido un cierto destello de lucidez y han tomado las decisiones de manera un poco más matizadas en esta segunda ola. Ignacio, mira, tenemos un par de preguntas de las personas que nos están viendo y escuchando. La primera pregunta es sobre la posición del investigador o investigadora. Dice, ¿qué actitud, disposición debe tener un investigador o investigadora que trabaje con infancia a la luz de alejarse del adultocentrismo y rescatar la esencia de niñas y niños y adolescentes? Sí, bueno, es una excelente pregunta y la respuesta yo la dividiría en dos partes. Bueno, la primera es, como investigador, creo que es muy importante lograr la empatía necesaria para entender, bueno, que vas a trabajar con otro ser que tiene otra racionalidad, otra emoción, otros efectos, ¿no? Y que siempre va a ser un acto incompleto, inconcluso, lo que puedas lograr, ¿no? De esa interacción. Pero manteniéndome en el ámbito de la interacción y como segunda parte, y como algo que también yo he experimentado más a nivel personal, cuando te enfrentas al desafío de participar o de participar a un niño o un joven en un proceso de diseño o de planificación, es completamente enteramente esencial el hecho de que relativices la figura o la identidad simbólica, ¿no? Como dicen los psicoanalistas, de lo que supone ser un experto. Creo que es mucho mayor el ego del diseñador promedio, planificador promedio, que el investigador, y eso por ende es una valla, ¿no? En el camino gigantesca, pero que hay que entrarle de frente, porque si no tienes la humildad de alguna manera para entender que ese niño, ¿no? Y hay que quitar el estigma que a veces tiene, ¿no? Porque al niño se le ve a veces como de un ser que está en formación, que es ignorante, que no sabe lo que quiere, que es malcriado, etcétera. Bueno, nada de eso es cierto. Los niños tienen todo un mundo de conocimiento, ¿no? Que es lo que estamos tratando de entender en este proyecto, que tiene una aplicación práctica si realmente, bueno, estás con la idea de hacerlos participar en el proceso. Entonces, hay que abrirse a un proceso mutuo de aprendizaje, ¿no? Para que esta sinergia, que incluso con la experiencia que he tenido yo de lo que se denomina la etnografía colaborativa, más que participación, habría que entrarle más por el lado de la colaboración y de la coproducción. Pero de nuevo, para ello es importante, ¿no? Cambiar ese foco, y no se trata de pensar como niño en el sentido más superfluo, ¿no? de la frase, sino como lo plantearon ustedes en esta ronda de conversatorios, bueno, hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo, ¿no? Intelectual y mental, de tratar de ponerse en la posición del otro, para poder entender un poco cómo el otro razona, cómo el otro ve, cómo esa visión que yo jamás voy a poder entender al 100%, bueno, me puede contribuir a mí y en la medida no retribuir ese gesto, ¿no? De sentarse o de realmente tomarse tiempo para estar con uno y lograr el intercambio. Bien, gracias, Ignacio. La otra pregunta que nos hacen es, eh, ¿se ha visto impacto, o se ha visto el impacto que tienen los niños y niñas y adolescentes en la construcción de espacialidad en estos casos que ustedes han pesquisado? Sí, bueno, Básicamente, ¿qué resultados han tenido en ese sentido de los proyectos? hay una condición que es importante, ¿no? Lo de especialidad tiene diferentes aristas, porque lo puedes ver desde lo más material y paquidérmico posible, bueno, o hasta lo más eh, efemérico que esto podría incluir, ¿no? Sí creo que sobre todo las prácticas en los grupos de adolescentes son bastante conspicuas, la forma en que
generan una suerte como de escenas. En una ciudad aquí como Berlín, si vas a un sitio histórico como es el Alexanderplatz, puedes ver que hay grupos donde recurrentemente generan una suerte de estandarte territorial por lo que constituye un elemento en común, ya sea su preferencia por la música punk, o ya sea su preferencia por el baile urbano, o ya sea la práctica de esto que llaman el parkour. Entonces, hay una producción espacial en juego, pero que lejos de tratar de transformar su materialidad, lo que hace es sacarle mayor provecho a la ya existente. Entonces, el reto sucede o deviene, como decía hace unos minutos atrás, en, bueno, si realmente como diseñador o planificador quieres sacarle el jugo a esa riqueza de producción espacial que te ofrecen los adolescentes, en un caso específico como el que te digo, bueno, hay que acercarse y comprender qué hay detrás de eso, para finalmente sacar y poder raspar, ¿no?, lo que puede llegar a enriquecer la futura práctica, ¿no?, o incluso intervenciones ya ahora sí materiales y físicas de ese espacio que los chicos usan. Ahora, esto también supone un cambio o desenfoque que siempre he tratado de pregonar, que es que, sobre todo en el ámbito del espacio público, lejos de tratar de ver que se está tratando de prescribir, hay que generar oportunidades. O sea, yo creo que los niños y los jóvenes en general te van a agradecer que les ofrezcas un espacio que les dé oportunidad, lejos de todo lo contrario, ¿no?, que te vaya acotando. Ahora, la provocación tiene que estar, eso es importante. Si le preguntas a un chico que le gusta andar en patinetas y prefiere ir a hacer sus piruetas en un sitio no permitido a uno de estos parques, ¿no?, de patinetas que están muy de moda ahora por acá, te va a decir siempre lo primero, porque hay un elemento, ¿no?, de usurpación, hay un elemento, ¿no?, de, de romper las reglas que es importantísimo para ellos, ¿no? Bien. Mira, no es una pregunta, pero un Uh -huh. comentario que nos dice del público. Es algo muy bueno que el adulto, la persona en formación, conozca el espacio de los niños y niñas, y desde ahí dar a conocer estas perspectivas que generan un cambio en esta nueva visión de escuchar y comprendernos. O sea, claro, la valoración de la niñez y de la adolescencia también como no como una etapa de formación, sino como un presente, un estar. Eh, y eso, por supuesto, cambia maneras de entender el mundo, en definitiva. Claro. Sí, yo eso le agregaría y también como uno de los resultados preliminares que hemos estado teniendo, sobre todo en el eje del metaestudio cualitativo, es que la cuestión del género sigue siendo muy estática en cuanto a las prácticas a las que se ven sometidas o libertades que se ven sometidas niños y niñas, sin importar pues, clases socioeconómicas, sin importar etnia y demás. Entonces, eso supone un reto, ¿no? Porque eso predetermina mucho, ¿no?, de la identidad y el comportamiento. Ahora, al mismo tiempo, también hemos ido encontrando que lo que se conoce como el ciberespacio, ¿no?, o el mundo virtual, del espacio virtual, ha permitido a chicas, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Perú, expresar una identidad que va a contrapelo de los mandatos incluso socioculturales en las que están siendo criadas. Entonces eso te da cuenta, ¿no?, de que hay ciertas tensiones, pero que al mismo tiempo hay nuevos caminos que ellos están explorando para expresar sus identidades de la forma en que realmente intuitivamente la sienten, ¿no? Sin duda, sí. Bueno, eso es una pregunta que yo te quería hacer. Si estos componentes del campo de sexo-género se han visibilizado en la investigación. Sí, Eh, de hecho, ha sido parte de lo que hemos ido encontrando y en lo que queremos profundizar en la segunda fase, porque, bueno, más allá de que la cuestión de género es intrincada, ¿no? Esto, digamos, hoy por hoy va más allá, ¿no? O sea, es entender que estos patrones están ahí apuntalados, o sea, como diría Judith Butler, hay una heteronormatividad bien asentada, ¿no?, sobre todo en el mundo occidental, pero bueno, nos hemos dado cuenta que eso también en otras latitudes sigue siendo un pilar inamovible. Entonces sí queremos ver, bueno, como te decía, esto que captamos un poco como el rabillo del ojo, ¿no?, de que el mundo virtual está permitiendo transgredir un poco estas normas, nos llamó profundamente la atención y es una de las líneas que queremos llegar a profundizar para ver, bueno, en qué medida esta tensión que hay entre el mundo físico, material y el mundo virtual realmente se está recomponiendo.
porque hay mucha propuesta teórica, pero poca evidencia empírica. Entonces ahí es donde queremos ir aportando, ¿no? Para ir expandiendo el debate y dándole un poco más de solidez, sobre todo. Ignacio, bueno, vamos ya a ir finalizando. Una de las dinámicas de nuestros encuentros es que vamos a hacer distintos ciclos de conversación. Ujú. Y la idea es, es generar este grupo, esta comunidad que está pensando en este agenciamiento de la niñez y de la adolescencia. Y una de las propuestas que queremos hacerle a cada uno de nuestros amigos y amigas que vamos a conversar es que le dejen una pregunta a la siguiente agrupación o persona que va a conversar con nosotros, en este caso el próximo jueves a las 6 de la tarde por la misma red social. Y es un grupo que tú conoces muy bien, eh, que es la Red Internacional de Etnografía con Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, ¿Qué pregunta tú le podrías o te gustaría hacerles a ellos o dejarles para que tal vez podrían responder en nuestra próxima sesión, nuestro próximo capítulo? Sí, bueno, una inquietud que tuve desde el primer momento, ¿no? Que entré en contacto con ese maravilloso mundo de la etnografía colaborativa con niños, niñas y jóvenes, siempre ha sido, ¿no? El equilibrio en las voces. ¿A qué me refiero con eso, no? Como te decía hace un rato, en un diálogo hay casi siempre a priori una simetría en la relación de poder. Y cuando hablas de un adulto versus o vis a vis un niño, bueno, casi que se da por sentado que el niño lleva las de perder. Pero la pregunta en concreto sería esa, ¿no? ¿Cómo podría desarrollarse mecanismos para que uno como el investigador que quiere traer al mismo nivel o que quiere descender, como se quiera ver, ¿no? A nivel de los niños y los jóvenes, que a la hora de generar el producto típico, ¿no? O tradicional de la investigación, se logre esa armonía o se logre ese equilibrio, ese balance en las voces, porque es algo que yo también ya traía, ¿no? Un poco a mis espaldas cuando he publicado artículos que tratan de recoger experiencias en el campo de la planificación que yo tuve, donde no quería que mi voz fuera la que primara, pero por más esfuerzo que hacía una y otra vez, también, bueno, por insistencia de los correctores de la revista indexada, que tenía que prevalecer la voz del autor, ¿no? Entonces, esa sería, o sigue siendo todavía la inquietud que tengo, porque esto también me ayudaría mucho para este cambio de enfoque que estoy tratando de lograr, ¿no? En el campo del diseño, para introducir la idea, ¿no? De la etnografía colaborativa. Entonces, esto me permitiría también un poco de luz en ese túnel que todavía estoy peleando en cómo llegar hasta el otro lado, pero que ha sido también una aventura fascinante. O sea, la verdad es que como experiencia interdisciplinar también fue muy enriquecedor porque ya para finalizar tuve la suerte de estar unos meses entre el año pasado y en Buenos Aires, incluso realizando trabajo de campo con chicos, tratando de entender, ¿no? Cómo opera esto de la etnografía colaborativa. Entonces, esa sería la pregunta del millón, como diría yo. De millones sería Sí. una excelente pregunta, Ignacio. Bueno, Ignacio, te quiero agradecer que hayas querido conversar con nosotros en este primer capítulo, donde estamos abriendo este ciclo. Como centro, como el CEIES de la UDLA, te deseamos a ti y con las personas que trabajan el mayor de los éxitos en la investigación. Vamos a estar muy atentos y atentas no solo del resultado, también de los procesos que ustedes han podido llevar a cabo, de las interacciones que van a poder realizar, de las reflexiones que nos puedan compartir por distintas plataformas. Y en este contexto también te deseamos mucha suerte en el contexto sanitario y que también ojalá que tengas mucha salud tú y tu equipo para seguir con este tipo de proyectos que son tan enriquecedores para todos nosotros. Así que te mando un abrazo, Ignacio, y de verdad que te agradezco mucho el que hayas querido conversar
esta noche en Alemania y esta tarde en Santiago de Chile. Sí, no, la verdad es que el agradecido soy yo. Siempre voy a estar dispuesto a aportar lo poco que sé, porque siempre parto de esa premisa, ¿no? Es más lo que está por aprenderse que lo que se sabe, indudablemente, y ojalá, ¿no? Que en un futuro no muy lejano, como te decía, pueda ser ya un intercambio más cercano al calor de algún pisco sour tan sabroso, con su sabrosa empanada también, porque la verdad es que, bueno, Chile y Santiago sí ocupan un lugar en mi corazón, porque curiosamente yo de niño, creciendo en Costa Rica, tuve mucho contacto con Chile, con la llegada de exiliados, que a través de mi padre, ¿no? Hubo una amistad entrañable y que muchos de ellos regresaron con el paso del tiempo, pero siempre quedaron no marcados en el recuerdo. Y sí, ojalá que la comunidad pueda expandirse progresivamente y la investigación siempre no puede mejorar en el tanto distintos y dispares pareceres empiecen a confluir, y una forma indefectiblemente lograrlo es a través de estos espacios de encuentro y de diálogo. Así que estamos Gracias, en Ignacio. contacto y un abrazo muy fuerte para todos por allá. Muchas gracias. Y por supuesto, cuando estimes conveniente y se pueda, te recibimos muy felices en Santiago. Bien, yo me despido también en este primer capítulo sobre el conversatorio Hazlo como niño y niña, imagina el mundo que viene. Conversatorios en torno a la infancia, espacialidad y prácticas científicas, que está promoviendo el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Infancias y Espacialidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Y desde ya los dejo y las dejo invitadas al segundo capítulo que tendremos el próximo jueves a las 6 de la tarde con un grupo de investigación, que es la Red Internacional de Etnografía con Niños y Niñas y Adolescentes, que particularmente desde Argentina, ha promovido métodos y prácticas científicas con niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, desde ya los dejo invitados para nuestro próximo capítulo y yo me despido del día de hoy. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos y vernos.